Justo en el instante en que el mundo creía que la tormenta había pasado, cuando parecía que la batalla por la custodia finalmente dormía el sueño de los justos, un solo documento ha vuelto a encender el fuego. Todo estaba pactado. El acuerdo había sido firmado, sellado y archivado en el silencio del olvido. Pero nadie contaba con un detalle, un nombre inesperado que surgió de entre las sombras, enterrado en una cláusula minúscula que Meghan Markle jamás pretendió que viera la luz del día. El príncipe Andrés. Su aparición en los papeles no fue un simple error de tinta. Fue un terremoto que envió ondas de choque a través de los observadores reales, planteando preguntas incómodas que el palacio se niega a responder. ¿Fue una coincidencia administrativa? ¿Una jugada estratégica maestra? ¿O existe un vínculo más deliberado y oscuro de lo que imaginamos? Lo que este detalle oculto revela tiene el potencial de cambiarlo todo, desatando consecuencias que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Todo cambió la mañana en que el palacio dejó de susurrar. El final no comenzó con voces alzadas, ni con portazos furiosos, ni con el destello cegador de las cámaras de los paparazzi. No hubo advertencias, ni espectáculos, ni el drama público al que estamos acostumbrados. Comenzó como suelen comenzar las cosas más graves en la vida, con un silencio tan profundo que se sentía pesado en el pecho. Justo después del amanecer, cuando el cielo sobre el castillo de Windsor aún estaba pálido e inseguro, debatiéndose entre la noche y el día, se entregó una solitaria carpeta roja en las puertas del castillo. No era el tipo de carpeta que se usa para las ceremonias pomposas, ni para los horarios cotidianos. Esta carpeta no traía actualizaciones amables ni informes inofensivos. Era gruesa, estaba sellada y emanaba un aire definitivo. Esa clase de objeto que hace que los pasos se vuelvan lentos y que las conversaciones se detengan a mitad de una frase. Aquellos que la tuvieron en sus manos supieron al instante que esto era diferente. Los años de servicio en el palacio enseñan a los ayudantes a reconocer el peligro antes de que éste pronuncie una sola palabra. Esa carpeta cargaba con el peso silencioso de algo que, una vez visto, jamás podría ser borrado. Al abrirse, cambiaría la forma del día y quizás el destino de la monarquía misma. Lo que yacía en su interior era información que ningún palacio desea enfrentar jamás. Eran datos detallados, formales y escritos con un cuidado quirúrgico. Cada línea había sido verificada, cada palabra elegida con precisión milimétrica. No había ira en el texto, ni una sola gota de emoción desbordada. Y eso fue precisamente lo que lo hizo tan escalofriante. El informe no hablaba de chismes de pasillo ni de desacuerdos familiares, sino de una preocupación documentada, medida y profundamente seria. Para el mediodía, la quietud se rompió. El Palacio de Buckingham lanzó una confirmación que dejó atónitos incluso a aquellos que pensaban haberlo visto todo. Archie y Lilibet, los miembros más jóvenes de la familia real, ya no se consideraban bajo la influencia de custodia de Meghan Markle. Las palabras eran simples, casi llanas, despojadas de adornos. Sin embargo, detrás de esa sencillez se sentaba una decisión de un peso descomunal. Esto no era un rumor susurrado a un periodista en un bar, no era presión del público, ni el ruido incesante de las redes sociales. Esto era la corona actuando a través de sus sistemas más antiguos, utilizando una autoridad que rara vez se atreve a tocar en tiempos modernos. Lo que más inquietó a los expertos no fue solo lo que se había hecho, sino la velocidad vertiginosa con la que sucedió. La monarquía es famosa por su paciencia infinita. Las decisiones reales suelen moverse lentamente, envueltas en capas de tradición, revisiones interminables y retrasos cuidadosos. El tiempo es su escudo habitual. La velocidad casi nunca es su elección. Sin embargo, esta decisión se movió como una puerta golpeada violentamente por el viento, rápida, limpia y final. Esa velocidad envió un mensaje claro como el cristal a todos dentro de los muros del palacio. Se había cruzado una línea. No se trataba de sentimientos heridos o lazos familiares rotos. No era un choque de personalidades ni un desacuerdo privado que se hizo público. Ni siquiera era custodia, en el sentido habitual de tribunales y papeleo. En el centro de todo había miedo. No un miedo ruidoso, no era pánico, sino un miedo silencioso y constante, respaldado por registros, informes y preocupaciones repetidas. Era el miedo a que dos niños, atados por sangre a la corona, estuvieran siendo alejados lentamente de las anclas destinadas a protegerlos. El miedo a que su sentido de identidad se estuviera desvaneciendo como la niebla. El miedo a que la estabilidad, tan cuidadosamente guardada para los niños reales, se estuviera debilitando día tras día.
Todos los cercanos al asunto eligieron sus palabras con extrema precaución. Hablaron de bienestar, de estabilidad y de proteger el futuro, como si todo estuviera bajo control. Pero detrás de ese lenguaje medido latía una inquietud silenciosa. El tiempo ya no era neutral. Cada pausa, cada aplazamiento conllevaba su propio peligro, convirtiendo la espera misma en una amenaza creciente que ya no podía ser ignorada. Un paso en falso podría remodelar el destino de todos los involucrados para siempre. Para la corona, esto no se trataba de control, se trataba del deber. La creencia ancestral de que, cuando se requiere protección, la vacilación puede ser mortal. La creencia de que cuando las señales de advertencia se apilan una tras otra, el silencio se convierte en una elección, y a veces en la elección equivocada. Nadie celebró la decisión. No hubo brindis ni ganadores, solo una comprensión compartida y sombría de que algo frágil estaba en juego y que la acción, por dolorosa que fuera, se había considerado necesaria. Y así comenzó todo, no con ruido, sino con quietud. Una carpeta roja al amanecer, una decisión al mediodía y un recordatorio de que, en los pasillos silenciosos del poder, los giros más dramáticos a menudo llegan sin emitir un solo sonido. Pero, ¿qué impulsó realmente esta decisión drástica del Palacio Real de tomar las riendas de los niños? ¿Podría ser una cuenta pendiente del pasado? ¿Son estos los efectos retardados del Mexit? La respuesta podría estar en lo que pavimentó el camino para este movimiento. Apenas unos días antes de que el palacio hiciera su jugada maestra, un descubrimiento silencioso al otro lado del mundo desencadenó una reacción en cadena que nadie esperaba. En una escuela privada y exclusiva de California, bajo el sol brillante que suele ocultar muchas sombras, un administrador escolar notó algo extraño. No era un escándalo a voces, sino un simple hueco, un vacío inexplicable en los registros escolares, una desaparición de datos que encendió la mecha de la corona. Dos nombres que siempre habían estado allí, escritos con tinta indeleble en las listas de asistencia, de repente ya no estaban: Archie y Lilibet. Al principio, bajo el sol despreocupado de California, pareció un simple error administrativo. Los niños cambian de escuela todo el tiempo, las familias se mudan, los papeles se pierden en algún escritorio desordenado. Es la vida normal. Pero esta vez, el aire se sentía diferente. Algo estaba terriblemente mal. No hubo aviso de retiro. Esa carta cortés que los padres suelen enviar. No hubo solicitud de expedientes académicos, ni una transferencia formal a otro colegio de élite. Lo más inquietante no fue lo que faltaba, sino lo que sobraba: el silencio. Un silencio absoluto. No hubo comunicación con el enlace de bienestar infantil conectado al Reino Unido, ni actualizaciones para los mediadores que, desde hace tiempo, gestionan los delicados acuerdos de custodia de estos niños con lazos internacionales y protecciones blindadas. Este tipo de desaparición no era simplemente inusual para unos niños de su estatus, era algo inédito. El administrador escolar, sintiendo un nudo en el estómago, siguió el protocolo y envió un informe hacia arriba en la cadena de mando. Era un texto breve, basado en hechos fríos y palabras cuidadas, pero su tono cargaba el peso del plomo: ausencia total, preocupación inmediata. Dentro de los sistemas conectados a la realeza, los niños no se desvanecen simplemente de los registros oficiales como si fueran humo. Sus vidas están documentadas meticulosamente a través de escuelas, hospitales, fideicomisos y marcos legales. Cada movimiento deja una huella. Cuando esas huellas se detienen de golpe, no sugiere privacidad, sugiere una ruptura, una fuga. A medida que el informe cruzaba el océano y llegaba a los escritorios de los funcionarios del palacio, comenzó una revisión más profunda. Lo que encontraron al levantar la alfombra solo generó más preguntas oscuras. Las citas pediátricas programadas habían sido canceladas silenciosamente. Las visitas de seguimiento nunca se reprogramaron. Los mensajes de los contactos de bienestar se quedaban sin respuesta, perdiéndose en el vacío digital. Los fideicomisos educativos, que alguna vez estuvieron activos y vibrantes, se disolvieron sin una sola palabra de explicación. Los canales que antes permitían un flujo rutinario de actualizaciones estaban bloqueados. Pero lo más impactante fue el giro legal. Los bufetes de abogados que antes cooperaban en una estructura ordenada recibieron una instrucción tajante: cortar todas las líneas de comunicación reales. No retrasar, no renegociar, cortar. Para los analistas del palacio, hombres y mujeres entrenados para ver patrones donde otros solo ven ruido, estas no eran decisiones aleatorias.
Cada acción apuntaba en la misma dirección, como brújulas imantadas hacia el norte. Esto no era caos, esto era planificación. Lo que más les turbaba era el patrón. Cuando las familias se preparan para una negociación, especialmente aquellas tan sensibles que involucran niños, suelen aumentar la comunicación, no borrarla, se preservan los registros, se mantienen las puertas abiertas, se refuerzan las salvaguardas. Aquí estaba ocurriendo exactamente lo contrario. El silencio era deliberado, calculado. Las puertas se cerraban una por una, con suavidad, pero con cerrojo. A medida que los analistas trazaban la línea de tiempo, una conclusión cruda comenzó a tomar forma. Esto no era la preparación para una discusión o un compromiso. Esto era la preparación para una ruptura limpia. Y no solo una ruptura personal. Iba más allá de la distancia conyugal o la separación emocional de Harry. Los pasos tomados sugerían una intención mucho más profunda: eliminar a los niños por completo de las estructuras educativas, legales y simbólicas que los conectaban con el sistema real. En otras palabras, no se trataba solo de alejarse del pasado de Harry. Parecía un esfuerzo quirúrgico para cortar el cordón umbilical con la monarquía misma. Para una institución construida sobre la continuidad, el linaje y el registro histórico, esa comprensión cayó como un mazo. Los sistemas reales están diseñados para absorber conflictos, adaptarse a los cambios y sobrevivir a las tormentas públicas. Pero no están diseñados para la desaparición. Cuando algo o alguien se desliza más allá de su alcance, señala una pérdida de control que no puede ser ignorada. A través de los continentes, los teléfonos sonaron en la madrugada, se reabrieron archivos polvorientos y se cuestionaron viejas suposiciones. Lo que antes se trataba como un asunto familiar, ahora se veía a través de una lente diferente, una de consecuencias a largo plazo. Porque cuando los niños conectados a la corona se desvanecen de la vista oficial, nunca se trata solo de dónde están físicamente, se trata de qué futuro están siendo eliminados silenciosamente. ¿Y quién tomó esa decisión? ¿Cómo respondió el Palacio Real a la repentina noticia de los niños perdidos? ¿Quién estaba en el centro de la tormenta? Profundicemos en los detalles de cómo el Palacio Real se puso de pie por los niños. Cuando la corona eligió actuar, no fue con dudas. La princesa Ana no se detuvo a probar el estado de ánimo del público, ni esperó a que los medios dieran su versión de la historia. Ella se movió primero, en silencio, pero con la firmeza del acero. Convocó una reunión de emergencia dentro de los muros más seguros del palacio. No hubo saludos amables, ni esa cuidadosa cortesía británica para suavizar el asunto. Cuando entró en la habitación, llevaba una carpeta roja, quizás la misma que llegó al amanecer, gruesa, pesada e inconfundiblemente seria. La colocó directamente frente al rey Carlos, con la expresión fija y el mensaje claro antes incluso de abrir la boca. No hubo lenguaje suave, ni intentos de amortiguar la verdad. «Esto ya no se trata de reputación», dijo con una voz que no temblaba, aguda como un cuchillo. «Esto se trata de niños que están siendo sacados de la seguridad sin una explicación clara». La habitación se quedó en silencio sepulcral. Esta no era la clase de preocupación que podía ser barrida debajo de la alfombra con comunicados de prensa o negaciones educadas. Esto no se trataba de titulares, popularidad o orgullo herido. Se trataba de responsabilidad y riesgo vital. Momentos después, el príncipe Guillermo fue llamado a entrar. Se le entregó la carpeta y se le pidió que leyera la página final. A medida que sus ojos se movían a través de las palabras, algo cambió en su rostro. Los presentes lo notaron inmediatamente. Su cara no mostraba ira, ni pánico, ni la frustración de un hermano distanciado. En cambio, su mirada mostraba algo mucho más peligroso para quienes intentaban ocultar a los niños: determinación absoluta. Cuando el príncipe Guillermo finalmente rompió el silencio, su tono no fue el de un hombre herido, sino el de un futuro rey. Su voz era tranquila, casi medida, pero cada palabra caía sobre la mesa de caoba con el peso de una sentencia judicial. «Esto ya no se trata de Meghan», dijo, mirando a los ojos a los consejeros más antiguos de la corona. «Esto se trata de supervivencia emocional, legal e histórica». Esa sola frase reescribió las reglas del juego. Lo que siguió fue rápido, quirúrgico y profundamente serio.
En cuestión de horas, el palacio comenzó a desempolvar y activar protocolos que no se habían utilizado en generaciones. Eran reglas y salvaguardas que existían más como leyendas en los libros de historia que como prácticas modernas. No eran rutinas diseñadas para el consumo público ni para los titulares de los tabloides. Eran mecanismos silenciosos, engranajes oxidados pero funcionales, diseñados para esos momentos oscuros en los que la corona cree que algo precioso está en riesgo mortal. Las primeras acciones fueron inmediatas y fulminantes. Los pasaportes fueron congelados. No fue un espectáculo de poder vano, sino una medida táctica para prevenir cualquier movimiento repentino que pudiera complicar unas circunstancias ya de por sí frágiles. Se cerraron las fronteras invisibles alrededor de los niños. Luego vino el golpe financiero, pero no contra las cuentas bancarias, sino contra la identidad. El uso comercial de los nombres de los niños se cerró por completo. Se acabó. Sin marcas, sin tratos con Netflix, sin contratos futuros construidos sobre identidades que aún no podían dar su consentimiento ni entender las consecuencias de ser un producto. Pero entonces llegó algo aún más grande, un movimiento que sorprendió incluso a los expertos financieros: la creación de un fideicomiso de una escala sin precedentes. No se creó como una recompensa ni como un arma para negociar, se forjó como un escudo. Los fondos fueron asignados claramente: educación, terapia, cuidados a largo plazo y lo que los conocedores describieron con una palabra que heló la sangre de los Sussex: reintegración. El lenguaje importaba. Esto no se trataba de exilio o separación permanente, se trataba de asegurar que, si los niños alguna vez necesitaban apoyo más allá de su entorno inmediato en California, ese apoyo ya estaría esperándolos en Londres. Y se subrayó una y otra vez dentro del Consejo: esto no era un castigo. Cada paso se enmarcó como protección. Por primera vez en la historia real moderna, la corona comenzó a prepararse para asumir la tutela directa, no por ira ni como venganza, sino como una salvaguarda contra la desaparición, un cortafuegos, una última línea de defensa. Cuando el príncipe Guillermo invocó formalmente una cláusula de la ley real que había permanecido inactiva durante décadas, pocos en la habitación necesitaron más explicaciones. Esa cláusula existía para momentos raros, momentos en los que la corona creía que el futuro mismo estaba en juego, no en teoría, sino en vidas humanas reales. La votación que siguió fue unánime. No hubo objeciones dramáticas, ni vacilaciones de último minuto. Todos entendieron lo que significaba cruzar esa línea. Una vez que la corona actúa a ese nivel, no da marcha atrás, no redibuja los límites en silencio, ni finge que el momento nunca sucedió. Esto no era un espectáculo público. La monarquía, despojada de su pompa y de su imagen pública, reveló su propósito más antiguo: ser un guardián inquebrantable, mantener vivo lo que debe perdurar y proteger a aquellos demasiado vulnerables para defenderse a sí mismos. En ese deber tranquilo y pesado reside un poder que va mucho más allá de las coronas o los títulos. La historia demuestra que una vez que se abraza tal responsabilidad, es irreversible. Es una cadena inquebrantable que une pasado, presente y futuro, sin dejar camino para la retirada. Pero ¿dónde estaba Harry en medio de esta tormenta silenciosa? ¿Ignoraba las piezas que se movían en el tablero? Adentrémonos en los detalles de su posición, atrapado entre dos mundos que colisionaban. Mientras el palacio en Londres se cerraba sobre sí mismo como una ostra protegiendo su perla, el cambio en California no llegó con alarmas ni titulares de última hora. No hubo declaraciones públicas, ni confrontaciones dramáticas en la televisión, ni voces alzadas haciendo eco a través de pasillos dorados. En cambio, Meghan Markle sintió que su mundo comenzaba a disiparse. Sucedió en silencio, con cuidado, casi educadamente. Un día, las reuniones se pospusieron. Al siguiente, estaban bajo revisión. Los proyectos de streaming que alguna vez parecieron tan seguros como el sol de la mañana, de repente se pausaron por razones estratégicas. Los socios de marca que habían estado ansiosos, incluso orgullosos, de asociarse con su visión, dejaron de devolver las llamadas. Los correos electrónicos se quedaron sin respuesta, flotando en el limbo. Los calendarios se vaciaron. Era lo suficientemente sutil como para ser confuso. Nada había terminado oficialmente. Sin embargo, todo se estaba escapando como arena entre los dedos. Incluso los detalles más pequeños comenzaron a cambiar. Los nombres de los niños, Archie y Lilibet,
que una vez fueron colocados cuidadosamente en archivos, metadatos y planes de marketing a largo plazo, comenzaron a desaparecer. Fueron eliminados de los borradores, borrados de las presentaciones, editados silenciosamente de los registros como si nunca hubieran estado allí. Sin explicación, no hacía falta ninguna. Así es como funciona el poder en ese mundo despiadado. Nada dramático, nada ruidoso. Simplemente las tiendas cierran una por una. Hollywood, después de todo, no grita cuando pierde el interés. No discute, ni se explica. Simplemente se queda callado. Y en una industria construida sobre la atención, el silencio no es neutral. El silencio es mortal. El silencio significa que ya no importas. El silencio significa que la habitación ha avanzado sin ti. Dentro de esta quietud creciente, el príncipe Harry luchaba por encontrar pie. Según todos los informes, él creía, en su ingenuidad, que todavía había espacio para la negociación. Creía en un terreno intermedio, un compromiso caballeroso que permitiera a todos salvar la cara. Había vivido lo suficiente dentro de las instituciones para pensar que las reglas podían doblarse, que se podían hacer excepciones, que la historia personal y la sangre todavía contaban para algo. Así que pidió tiempo, pidió flexibilidad, pidió la custodia temporal mientras se arreglaban los asuntos, tratando de ser el puente entre dos continentes en guerra. La respuesta desde Londres cruzó el océano. No fue una negociación. Fue fría, precisa y devastadora. La respuesta llegó. Y no fue un grito de guerra. La solicitud de Harry fue denegada, pero no por ira. No fue un castigo visceral ni una venganza personal. Fue algo mucho más frío y difícil de combatir. Fue por proceso. Las razones se expusieron con una pulcritud aterradora, casi con amabilidad administrativa. Residencia inestable. Limitaciones de viaje no resueltas. Preguntas financieras persistentes. Sobre el papel, tenía un sentido perfecto y lógico. No había mención de amor, de intención o de dolor personal. Los sentimientos no tenían cabida en el documento. Esto no era emocional, era procedimental. Y esa frialdad burocrática, de alguna manera, lo hacía peor que cualquier insulto. Cuando llegó la carta final, no lo hizo a través de abogados caros ni filtraciones a la prensa sensacionalista. Llegó a través de los canales reales, formal, sellada, incuestionable. El mensaje era claro y definitivo. La custodia, la tutela y la autoridad para la toma de decisiones caerían ahora totalmente bajo el protocolo de la corona. Cualquier visita ocurriría bajo condiciones estrictas. Nada se daría por sentado. Todo sería supervisado. Harry leyó el documento más de una vez, buscando una grieta, como si un significado diferente pudiera aparecer mágicamente entre líneas. No lo hizo. La ironía era tan pesada que costaba respirar. El hombre que había pasado años criticando los sistemas reales, exponiendo su frialdad y rigidez ante el mundo, ahora estaba atrapado dentro de uno de ellos, atado por reglas que ya no tenía el poder de desafiar. El sistema no había cambiado, simplemente se había girado hacia él. Ya no era el forastero que le decía la verdad al poder. Era un súbdito del mismo, separado de lo que intentaba proteger. A la deriva, sin influencia. Rodeado de estructuras que se mueven lentamente como glaciares, pero que nunca, jamás retroceden. No hubo escenas públicas, ni momentos dramáticos capturados por cámaras, solo un estrechamiento constante de sus opciones, una sensación asfixiante de ser gestionado en lugar de ser escuchado. Cada decisión se enmarcaba como razonable, cada resultado se presentaba como inevitable, y tal vez esa fue la parte más inquietante de todas. Nada había explotado, nada se había derrumbado de la noche a la mañana. Sin embargo, de alguna manera, todo se había ido. Para cuando el peso total de la situación se asentó, ya no quedaba ninguna puerta a la que llamar. El silencio ya había hecho su trabajo. Lo que una vez pareció negociable, se había endurecido hasta convertirse en política de Estado. Lo que una vez pareció temporal, se había vuelto silenciosamente permanente. Demasiado tarde. Pero ¿cómo terminó el acuerdo de custodia a favor de la corona? ¿Fue un trato improvisado? ¿Fue temporal? ¿O fue el final del juego? Excavemos en los detalles de cómo el palacio digirió su victoria. El palacio no organizó una fiesta. No hubo brindis con champán, ni discursos de victoria, ni sonrisas públicas destinadas a las cámaras de la BBC. En cambio, sucedió algo mucho más serio e impresionante.
El palacio se ajustó a sí mismo en silencio, con cuidado y con un propósito letal. Como una máquina antigua y perfecta que sabe exactamente cómo corregir su equilibrio, cambió de marcha sin hacer un solo ruido. En el centro de ese cambio silencioso estaba Catalina, la princesa de Gales. Ella no dio un paso al frente con anuncios grandilocuentes o comunicados de prensa. Ella intervino con estructura, con calma, con cuidado maternal. Su papel no era político ni escénico, era humano. Se centró en los niños, en sus emociones, en sus rutinas diarias, en su sentido de seguridad. La terapia se organizó no como un castigo o control de daños, sino como un soporte vital. Los días se mantuvieron predecibles. Las horas de acostarse permanecieron sagradas. Las caras familiares se mantuvieron cerca. Nada se apresuró, nada se forzó. A George y Charlotte no se les dieron instrucciones como a pequeños soldados siguiendo órdenes. Fueron guiados suavemente. Se les animó a incluir a Lilibet y Archie como hermanos, no como símbolos de una guerra familiar. Sin presión, sin guiones, sin advertencias susurradas sobre qué decir o cómo comportarse. Solo amabilidad modelada y permitida para crecer naturalmente. Los niños entienden mucho más de lo que los adultos suelen darse cuenta, especialmente cuando se confía en ellos. Y luego estaba la fotografía. No llegó con un pie de foto lleno de significados ocultos o una declaración goteando intención. Simplemente apareció. Dos niños, una mano sosteniendo a otra, sin un encuadre dramático, sin una edición pesada, sin explicación. Y, sin embargo, lo decía todo. Mostraba cómo se ve la estabilidad, cómo se siente la protección tranquila, qué significa la pertenencia cuando es real. En un mundo desbordado de palabras vacías, la imagen no necesitaba ninguna. La gente se detuvo cuando la vio. Algunos sintieron consuelo. Otros sintieron inquietud, porque la foto cargaba con una verdad con la que no se podía discutir. Poco después, apareció en línea una imagen cuidadosamente arreglada desde el otro bando, pulida, emocional y claramente diseñada para cambiar la narrativa pública. Estaba destinada a reclamar el control, a reescribir el momento, a sugerir empoderamiento, lucha y fuerza, todo a la vez. El palacio no discutió, no contraatacó con otra foto, no filtró información sucia ni alimentó el debate en Twitter. Respondió con una sola sentencia, en realidad, 3 líneas cortas que cayeron como una guillotina de terciopelo. El empoderamiento no es manipulación. La protección no es obstrucción. El silencio no es ausencia. Eso fue todo, pero aterrizó como una puerta de hierro cerrándose de golpe. Esas palabras no explicaban, definían. Trazaron una línea en la arena entre el cuidado y el control, entre la privacidad y el secreto, entre la fortaleza real y la actuación. Reenmarcaron toda la historia sin siquiera nombrarla, y una vez pronunciadas, no podían deshacerse. Después de eso, las cosas se movieron rápido, pero en silencio. Los acuerdos de custodia ya no estaban sobre la mesa de discusión. El asunto estaba cerrado, no a través del ruido mediático, sino a través del proceso implacable de la burocracia real. Los derechos de imagen quedaron bloqueados, sellados con peso legal y la autoridad indiscutible de la corona. Se acabaron las líneas borrosas. Se acabó la incertidumbre sobre quién decidía qué y para quién. Pero lo más importante fue que la autoridad se desplazó. No temporalmente, no simbólicamente, sino permanentemente. Lo que muchos pensaron que era un conflicto familiar personal, una telenovela de ricos y famosos, se reveló como algo completamente diferente. Esto no se trataba solo de sentimientos heridos. No se trataba de popularidad en las encuestas ni de simpatía pública. Se trataba de deber, de legado y de la protección de la institución misma. La monarquía no sobrevive reaccionando emocionalmente, no grita ni llora, sobrevive corrigiendo el rumbo cuando el equilibrio se ve amenazado. Eso es exactamente lo que sucedió aquí. Nadie fue humillado públicamente, nadie fue derrotado en una plaza pública, pero las reglas se reafirmaron con frialdad. Los límites que habían sido cruzados fueron restaurados con muros de hormigón y el futuro quedó asegurado en silencio. Lo que comenzó como un drama familiar muy público, que se desarrolló a través de titulares chillones, entrevistas explosivas e imágenes de paparazzi, terminó como algo mucho más frío y mucho más antiguo que la emoción humana. Terminó como una corrección constitucional. Y en esa quietud, sin aplausos y sin celebraciones, el palacio demostró una vez más que su mayor poder nunca ha sido el ruido, siempre ha sido el control absoluto. Pero cuando una puerta se cierra con tal fuerza, el viento suele abrir otra que nadie esperaba, como entró el príncipe Andrés en esta ecuación.
¿Qué negocios podría tener el hijo favorito de la reina, caído en desgracia, con Meghan Markle? Echemos un vistazo a la narración que reabre el pasado de Meghan con Andrés, algo que ella temía desesperadamente que se filtrara en el presente. Durante años, en lo profundo de los círculos reales, existió una historia que nunca terminó de desaparecer. No se gritaba desde los titulares, ni se imprimía en declaraciones oficiales. En cambio, vivía en voz baja, pasaba de una boca cuidadosa a otra, persistiendo en susurros y cejas levantadas en los clubes privados de Londres. Nadie se levantó nunca para confirmarlo, pero tampoco nadie lo cerró firmemente. Simplemente se dejó solo, flotando en el aire, como si el tiempo mismo se encargara de borrarlo. Pero el tiempo no lo hizo, la afirmación se quedó. En su núcleo, la idea era simple pero profundamente inquietante para algunos. El príncipe Andrés conocía a Meghan Markle mucho antes de que el príncipe Harry la conociera. No en la forma en que a los tabloides les encanta imaginar. No hubo romances secretos, ni confrontaciones dramáticas, ni cartas de amor ocultas bajo la almohada. Ese nunca fue el punto. Esta no era una historia sobre pasión o traición amorosa. Se trataba de algo más silencioso y quizás más revelador. Se trataba de acceso. Aquellos que hablaban de ellos subrayaban una cosa una y otra vez. Meghan y Andrés se movían en mundos cercanos mucho antes de que su nombre se atara a la familia real británica. Estos mundos no eran espacios abiertos donde cualquiera podía entrar. Eran entornos cerrados, gestionados con cuidado y controlados estrictamente. No entrabas porque fueras famoso, entrabas porque estabas invitado, y las invitaciones estaban moldeadas por el poder, el dinero y las conexiones oscuras. Según los informantes, esto no fue una coincidencia de encuentros fortuitos, era un patrón. Reuniones privadas donde las listas de invitados eran pequeñas y discretas. Cenas exclusivas organizadas por figuras inmensamente ricas cuyos nombres rara vez aparecían en público, pero que movían los hilos del mundo. Eventos de caridad que eran menos sobre dar y más sobre a quién conocías detrás de las puertas cerradas. Estos eran lugares donde los títulos nobiliarios importaban menos que la influencia y donde las caras se volvían familiares incluso si los nombres permanecían sin pronunciar. Andrés, mucho antes de su caída pública en desgracia, era conocido por ocupar esos espacios. Tenía la reputación de moverse cómodamente entre financieros, élites sociales y agentes de poder internacionales. No siempre era el miembro de la realeza más visible en los balcones, pero a menudo estaba presente donde la influencia fluía en silencio, copa de champán en mano. Meghan también había comenzado a aparecer en círculos similares durante sus años en el entretenimiento y el trabajo humanitario. No era realeza entonces, ni siquiera era ampliamente famosa en Gran Bretaña, pero era visible en el tipo de habitaciones donde las presentaciones importaban más que los titulares. La gente que notó esta superposición no lo describió como accidental. Hablaban de un sistema, una red tácita, donde ciertos individuos seguían cruzándose porque las puertas eran abiertas por las mismas manos, los mismos anfitriones, los mismos lugares exclusivos, los mismos porteros invisibles decidiendo quién pertenecía al club y quién no. Es por eso que la afirmación nunca desapareció. No dependía de un momento dramático, dependía de la repetición, caras familiares apareciendo en lugares familiares, asentimientos tranquilos de reconocimiento, una sensación de que todo esto era parte de una estructura que la mayoría de la gente nunca llega a ver. Durante años, el palacio hizo lo que a menudo hace mejor, guardó silencio. El silencio suavizó los bordes de la afirmación. Sin confirmación ni negación, la historia se deslizó hacia el fondo, descartada por algunos como especulación y curiosidad maliciosa. Pero las circunstancias han cambiado drásticamente. El príncipe Andrés ya no está protegido por el escudo completo de la restricción real. Su papel ha disminuido hasta casi desaparecer. Su distancia de los deberes oficiales ha crecido hasta convertirse en un abismo, y con esa distancia ha llegado una nueva voluntad entre los observadores, comentaristas y personas con información privilegiada para revisar viejas preguntas. Preguntas que antes parecían descorteses, ahora se sienten inevitables. La pregunta flota en el aire, pesada y peligrosa. ¿Reconoció Andrés a Meghan antes de que Harry la presentara formalmente a la familia? La duda flota en el aire, pesada como la niebla de Londres. Se cruzaron sus caminos de maneras que el público nunca debió saber. ¿Qué dice eso sobre lo apretados que son realmente los nudos en los mundos de la élite? Lo que hace que esta afirmación sea tan intrigante no es lo que acusa directamente, sino lo que revela.
Sugiere una verdad incómoda sobre cómo funciona el mundo en las alturas. El poder no se mueve al azar, no es caótico. El poder circula, crea raíces familiares. La gente no se conoce por el destino romántico o la casualidad, sino porque los sistemas los reúnen silenciosamente en las mismas habitaciones, bajo las mismas lámparas de araña. Y ahora, mientras Andrés se encuentra cada vez más lejos de los focos reales, exiliado en su propia irrelevancia, la afirmación ya no se desvanece. Está resurgiendo, más fuerte, más afilada y mucho más difícil de ignorar. No porque haya aparecido una nueva prueba irrefutable sobre la mesa, sino porque el silencio ya no se siente como una respuesta suficiente. Al final, la historia permanece sin resolver, flotando en el limbo de los rumores reales. Sin embargo, su persistencia cuenta su propia verdad. Algunas afirmaciones se niegan a morir, no porque sean dramáticas o escandalosas, sino porque se sienten plausibles. Se sienten reales en un mundo construido sobre puertas cerradas, accesos cuidadosamente gestionados y miradas que dicen más que 1000 discursos. El sistema siempre protege a los suyos, hasta que deja de hacerlo. Y ahora, la pregunta recae sobre ustedes. ¿Qué opinan realmente sobre los drásticos arreglos de custodia? ¿Fue un acto de protección necesaria o una maniobra de poder implacable? Y sobre la sombra que resurge, ¿creen que Meghan podrá recuperarse alguna vez de las noticias de su pasado oculto con el príncipe Andrés? Queremos leer sus teorías y opiniones en los comentarios de abajo. El debate está abierto, y si quieren seguir descubriendo las verdades que se esconden detrás de los muros del palacio, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Hasta la próxima investigación. Próxima investigación. Próxima investigación.